Bueno, mis estimados, ubiquémonos por favor en Lucas capítulo 3, si son tan amables. Hoy iniciamos el capítulo 3 de Lucas. Y en este capítulo, si el Señor lo permite, estaremos solamente 2 domingos, este y el siguiente, con la voluntad del Señor. La enseñanza para hoy ha sido titulada Frutos dignos de arrepentimiento, y su nombre es tomado de uno de los versículos que en poco estaremos leyendo. Yo quiero que hagamos lectura de estos 20 primeros versículos de Lucas 3 y que lo hagamos de manera alternada. Yo leo el versículo 1 y los impares, y ustedes leen el verso 2 y los pares. Estamos ubicados en Lucas capítulo 3, versículos 1 hasta el versículo 20. Lucas capítulo 3. Vamos a leerlo, ya saben ustedes, de una manera ordenada, voz fuerte y esperándose mutuamente. Dice la palabra del Señor: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisania tetrarca de Abilinia, hicieron los sumos sacerdotes Anás y Caifás, lengua palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también muchos publicanos a ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni abundéis contaminados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Respondiendo Juan, diciendo a todos: toda la verdad os dice en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, Sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. amén. Padre, gracias por tu palabra bendita. Rogamos que tu Espíritu Santo nos asista, porque solamente Él con su iluminación puede hacernos comprender
puede abrir los ojos de nuestro entendimiento y permitirnos ver las perfecciones tuyas mostradas en este pasaje y asimismo las debilidades nuestras. Habla en nuestra vida, habla en nuestro corazón, y que nosotros podamos, luego de esta enseñanza, poder tener una convicción más firme de servicio hacia ti, y que aquellos que aún no han conocido a Jesucristo tengan hoy la maravillosa oportunidad de conocer. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando, mis estimados, acerca de los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos del arrepentimiento, o cuando hablamos de los frutos antes que eso, estamos hablando, los frutos es el resultado, es lo visible de algo, ¿verdad? En este caso, frutos dignos de arrepentimiento quiere decir que los frutos hacen visible algo que es invisible, el arrepentimiento. Si ustedes observan, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos algo en común. Físicamente nada ha cambiado. Es decir, no nos engordamos, tampoco nos pusimos más delgados. El día que nos arrepentimos no crecimos más ni tampoco nos echamos de para abajo. El día que nos arrepentimos de nuestros pecados, no se nos puso la piel más morena, tampoco se nos puso más blanca. Es decir, exteriormente todo siguió igualito. Entonces viene la parte que nos compete para hoy. ¿Cómo poder saber si en mi vida ya ocurrió algo como lo es el arrepentimiento, puesto que eso es invisible? ¿Cómo puedo llegar yo a saber eso? Pues bien, el pasaje de hoy nos va a hablar acerca de unos frutos dignos de arrepentimiento, y al analizar la presencia o la ausencia de esos frutos en mi vida, yo podré llegar con certeza a saber si me he arrepentido o si no me he arrepentido todavía. Si al analizar esos frutos logro ver que hacen presencia en mi vida, entonces con toda seguridad puedo acercarme a Dios y continuar creciendo en el conocimiento de Él. Pero si luego de analizar usted se da cuenta que esos frutos no están en su vida, hoy es el día de salvación para que usted venga a Jesucristo y por la fe le reciba a Él como su único y suficiente Salvador. Cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, la palabra arrepentimiento se define sencillamente como cambio. Así nada más. Arrepentimiento es igual a cambio. Cuando miramos la palabra, significa cambio de mente. De mente, dos palabras, no de mente, no del loco. Cambio en la mente, para ser más claro. Hay un cambio en la mente, pero hay un cambio en la mente que se manifiesta en unas acciones que también van a cambiar de ahí en adelante. Es decir, que cuando nosotros miramos el arrepentimiento, estamos hablando de ese cambio profundo y rotundo que hay en lo profundo de nuestro ser, el cual comienza a manifestarse luego porque comenzamos a vivir de una manera diferente. Cuando Juan habla aquí de ser frutos dignos de arrepentimiento, él tiene en mente algo, y es lo que yo quiero que tengamos presente. Si hay un arrepentimiento, es porque por obvias razones hay un pecado. Entonces, cuando Juan está hablando, hagan frutos dignos de arrepentimiento, lo que nos va a enseñar es que los frutos dignos de arrepentimiento son las luchas contra el pecado reinante en nuestra vida. Miren, todos somos pecadores y nosotros sabemos eso por la Biblia y por experiencia propia. Sin embargo, los pecados con los que yo lucho no son los mismos con los que lucha Robert, no son los mismos con los que lucha Gerson, no son los mismos con los que lucha Roberto, no son los mismos con los que luchan ustedes. Cada uno de nosotros tiene un área de la vida donde tiene una batalla campal las 24 horas del día con un pecado que está latente y que nos seduce y que nos invita a que lo practiquemos continuamente. Cuando Juan está hablando de los frutos dignos de arrepentimiento, ¿cuál es la esencia del mensaje que él está lanzando? Que una persona sabe que se ha arrepentido genuinamente cuando se dedica toda su vida a luchar contra el pecado que tiene. Y esa es la prueba reina, y esa es la enseñanza que hoy nos va a dejar Juan. Que los frutos dignos de arrepentimiento
son las luchas contra el pecado propio. Eso es lo que nos va a enseñar Juan hoy. Haciendo un poquito de historia, quiero que recordemos algo. Juan era hijo ¿de quién? De Zacarías. La profesión de Zacarías era ¿cuál? Era un sacerdote. Por ende, era obvio que por tener un padre sacerdote, se esperaba que Juan fuera sacerdote. Pero cuando nosotros leímos acá, que ustedes se dieron cuenta, en la parte final del verso 2, ubica a Juan en qué lugar? En el desierto. ¿Por qué Juan está en el desierto y no está en Jerusalén, en el templo? Porque el sistema religioso de la época de él se había corrompido a tal punto que tenían interés en todo menos en las cosas de Dios. Por eso él fue hacia el desierto y estando allá en el desierto comenzó a predicar desde allá el bautismo del arrepentimiento. Permítanme expresarlo de una manera más sencilla. Comenzó a predicar desde allá el arrepentimiento, que son los cambios verdaderos en la persona. Quiero que reflexionemos un poquito antes de adentrarnos en el estudio en lo siguiente. ¿Dónde tendría Juan más comodidades? ¿En el desierto como un ermitaño pintado como locos por muchos? ¿O en Jerusalén como uno de los sacerdotes? Es obvio, ¿cierto? ¿Dónde? En Jerusalén. Sin embargo, Juan no se apegó a las comodidades. Contrario a eso, renunció a ellas para poder servir a Dios. Y yo quiero que nos quedemos con esta enseñanza. Mis hermanos, si amamos las comodidades, no podremos ser siervos de Cristo. Si amamos las comodidades, no podremos ser siervos de Cristo. Yo no estoy diciendo que tener comodidades sea pecaminoso, no. Bobo sería yo si les digo a ustedes, no, usted tiene carro, usted tiene moto, véngase a pie, porque no hay que... No. Si las tiene, disfrútelas, pero no se aferre a ellas, no las ama, porque el día que Dios quiere quitarlas, las va a quitar. Y usted se va a dar cuenta que no las va a necesitar para vivir, porque el que va a quedar en su vida es Dios, y Él nunca le va a fallar. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí en Juan, cuando nos miramos hablando del arrepentimiento como un cambio rotundo en la vida de las personas que los hace comenzar a luchar contra su propio pecado. Entonces Juan, por medio de su predicación, anuncia que una verdadera conversión se ve en la lucha contra el pecado que más nos amenaza a nosotros mismos. Este pasaje está dividido en 3 partes. En la primera parte vamos a considerar cómo en Juan se cumple la profecía de ese precursor. En la segunda parte vamos a analizar la predicación de Juan, propiamente ese llamado a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y en la tercera parte analizaremos una aclaración que él hace donde él dice: yo no soy el Cristo. Vamos a adentrarnos entonces en el estudio de hoy, en primer lugar diciendo que la profecía de un precursor se cumplió en Juan. Y eso lo tenemos desde el verso 1 hasta el verso número 6, ¿verdad? Lucas capítulo 3, como que no quiero servir hoy. Si no me ayudas ahí, me parece que sí. Parece que no. Muy bien, ahí está. Listo. La profecía de un precursor se cumplió en Juan. Yo quiero que al mirar esa parte tengamos en cuenta lo siguiente, y es que Juan recibió la palabra en un momento histórico. ¿Cuál fue ese momento histórico? El versículo 1 nos enmarca la historia del gobierno civil como tal, y el versículo número 2 nos enmarca la historia del gobierno en la parte religiosa. Vamos a mirar, según el versículo 1, miren cómo nos ubica históricamente Lucas. Según el versículo 1, ¿quién era el emperador del momento? ¿Quién era el emperador? Tiberio César. ¿Quién era gobernador de Judea? Poncio Pilato. ¿Quién era el tetrarca de Galilea? Herodes. ¿Quién era el tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite? Felipe. ¿Y quién era el tetrarca de Abilinia? Lisania. Entonces miren que nos ubica históricamente en algo muy especial. Nos dice quién es el emperador, quién es el gobernador
quiénes son los tetrarcas. Esa palabra tetrarca yo sé que no es muy común, pero va a ser fácil identificarla. Tetrarca. Vamos a ilustrarla con el fútbol. Corría por allá el año 98, si estoy recordando bien, y Brasil quedó campeón por cuarta vez de la Copa del Mundo. ¿Recuerdan ustedes? Ese Brasil que jugaba muy bien quedó campeón por cuarta vez. Desde ese momento y hasta que Brasil ganó la quinta Copa, comenzó a decirse que Brasil era el tetracampeón. ¿Recuerdan ustedes? Decía, Brasil es el tetracampeón. ¿Qué quería decir que era tetracampeón? 4 veces. Que 4 veces había salido campeón. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra tetra? Quiere decir 4. Pero ahí nos dice que era tetrarca. ¿Qué significa la palabra arca que aparece ahí? Es la misma palabra arque de donde viene gobierno. Entonces, ¿qué significa tetrarca? Tetrarca significa el gobernante de una cuarta región. ¿Qué era el tetrarca? Que agarraban una región, la dividían en 4 partes y el que mandaba en cada una de esas 4 partes era un tetrarca. Entonces un tetrarca era el que gobernaba en la 4ª parte de una región. Por eso el nombre o por eso la palabra tetrarca, el que gobierna la 4ª parte de una región. Entonces recuerden cada vez que encuentran la tetrarca, si les gusta el fútbol, recuerden al tetracampeón. Ya Colombia dentro de poco lo alcanza. Entonces, se nos da un momento histórico y aquí está la parte civil. Pero ahora la parte religiosa. En la parte religiosa, según el verso 2, ¿quiénes eran los sumos sacerdotes? Pero ¿no les llama la atención algo? Que hable de 2 sumos sacerdotes. ¿Sí le llama la atención eso o no le llama la atención? ¿Por qué razón hay 2 sumos sacerdotes? Si la ley decía que debía haber ¿cuántos? 1. Porque para esa época Roma tumbó al sumo sacerdote que había y levantó otro. Pero este que tumbó no se quedó quieto, sino que se convirtió en el poder detrás del poder. Creo que no es raro a lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Hay alguien visible y está el de atrás que es el que realmente maneja el asunto. Entonces así está Anás y Caifás. Cuando ustedes se van más adelante en los evangelios y cuando lleguemos, notarán que el Señor Jesucristo, antes de ser llevado al sumo sacerdote oficial, fue llevado al otro. Y ya cuando lleguemos allá se van a dar cuenta. Él fue llevado a los 2 sumos sacerdotes para el juicio de ser crucificado. Fue llevado primero al que tenía el poder y luego fue llevado al oficial. No hemos cambiado mucho después de 2000 años, ¿no? Entonces ahí seguimos. Esa es la ubicación histórica que nos da Juan, que nos da Lucas, perdón. Pero continuando el versículo nos dice que Juan anunció la palabra predicando el arrepentimiento. Observen ustedes que el verso 2 dice, vino palabra de Dios a Juan, y él estaba en el desierto. Y el verso 3 dice que luego de haber venido esa palabra de Dios, él fue por toda la región contigua al Jordán, ¿haciendo qué? Predicando, léalo completo, el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan recibió la palabra y enseguida se fue predicando el arrepentimiento. Es decir, cuando ustedes piensan en Juan el Bautista, piensen en un tema de predicación: arrepentidos. Ese es el mensaje de Juan: arrepentidos. Ahora, bien interesante que a partir de ahí se cumple en él una profecía que había sido dada por el profeta Isaías. Pero para poder entender la profecía, permítame explicarle lo siguiente. En la época de Juan era común, era normal lo siguiente: cada vez que un rey se iba a desplazar hacia un punto, hacia otra ciudad, él enviaba una comisión, él enviaba un precursor o unos precursores. ¿Qué es un precursor? El que va adelante. Mandaba una avanzada. ¿Qué tenía que hacer esa avanzada? Tenía que despejar el camino, es decir, si había alguna carreta varada, la tenían que quitar. Si alguna piedra estaba por ahí, la tenían que remover. Si había algún hueco profundo, lo tenían que rellenar. De tal manera que cuando el rey fuera a llegar hacia su destino, ¿cómo iba a encontrar en la vía? Exacto.
Habiendo dicho eso, Dios traslada eso, pero a la parte espiritual. Va a venir el Rey de Gloria, pero el camino está muy empedrado, lleno de obstáculos. Entonces, ¿qué se hace? Se envía un precursor. ¿Quién es ese precursor? Juan el Bautista. ¿Y por medio de qué mensaje comienza él a remover todos esos escombros y toda esa basura de los corazones? Eso. Y ahí es donde se cumple esta profecía que ustedes van a leer. Versículo 4 hasta el versículo 6. Léanla por favor. 1, 2 y 3. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se retirará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos aplanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Se dan cuenta cómo se cumple la profecía exactamente en Juan? Voz del que clama, ¿dónde? ¿Dónde estaba Juan? ¿Preparar el camino de quién? Del Señor. ¿A quién le preparó el camino Juan? Y comienza a escribir: el valle que se rellene, lo alto que se baja, lo que está curvo que se endereza. Y luego de que se ha hecho todo eso, por medio de la predicación de Juan del arrepentimiento, termina el verso 6 diciendo: y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando Juan iba terminando su ministerio, dijo estas palabras: es necesario que yo mengüe, pero que él, para hacer referencia a quién, a ese mismo que cuando lo vio caminar dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita. Entonces este Juan está llamando a las personas al arrepentimiento, y ahorita, como lo vamos a mirar, están pidiendo a él, no principalmente los judíos, principalmente están viniendo los gentiles, porque ahorita vamos a mirar a varios grupos de personas, entre los cuales hay gentiles, que se están volviendo al Señor. Y eso es lo que en el verso 6 significa: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para los que no son judíos, la salvación de Dios está ahí. Por eso los colombianos, los venezolanos, los ecuatorianos somos salvos, porque el Señor dijo: verá toda carne la salvación de Dios. Y todo eso lo hizo él predicando el arrepentimiento. Por esa razón tengamos presente que el arrepentimiento prepara al hombre para creer en Cristo. Miren, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando yo digo que el arrepentimiento prepara al hombre para creer en Cristo, es porque esa persona dejó de amar las tinieblas y ahora comienza a amar ¿qué? La luz. Y para que eso ocurra se necesita un milagro impresionante, grandísimo. Se necesita un poder más grande que el poder de Dios en la creación, para que alguien que está muerto en delitos y pecados, para que alguien que ama sus pecados, pase a la vida y comience a amar a Dios. Y todo eso comienza por medio de la predicación del arrepentimiento. Eso es lo que nos enseña aquí esta primera parte, donde miramos que cómo esa profecía de un precursor se cumplió en Juan. Pero también es necesario que consideremos ahora la predicación de Juan, porque Juan llamó a ser frutos dignos de arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Juan. Miren, él comenzó, hasta aquí nosotros hemos mirado que Juan predicaba sobre el arrepentimiento, que en Juan se cumplió la profecía, pero hasta aquí no hemos escuchado predicar a Juan. Los versos 7 al 9 nos van a permitir escuchar esa predicación de Juan para enseñarnos que el arrepentimiento libra de la ira venidera. Los versos 7, 8 y 9 es una predicación que hace Juan de manera general, y los versos 10 al 14 es
cada grupo individualmente, particularmente, predicándole a Juan, preguntándole, perdón, a Juan, ¿qué hacer? Entonces Juan del 7 al 9 predica de manera general y del 10 al 14 aplica personalmente ese mensaje a la vida de las personas. Lean por favor ustedes la predicación de Juan de manera general en los versos 7 al 9, si son tan amables. 1, 2 y 3. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, y él nos enseñó a huir de la ira venidera, a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Muy bien. ¿Qué predicación la de Juan, no? Decía alguien por ahí como para cogerle mal genio. Pero yo quiero que analicemos algo. Cuando Juan le dice a las personas, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo hace, ¿por qué? La razón es esa. Ellos estaban viniendo a Juan bautiza. ¿Por qué razón? Porque yo quiero huir de esa ira que viene sobre la tierra. Pero yo no quiero arreglar mi camino con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ellos querían huir del castigo, pero seguir su vida tal cual. Y esta es la gran contradicción que Juan ataca. Y le dice, tú no puedes esperar huir de la ira venidera sin una vida que respalde que tú amas a Dios. Y es la razón de las palabras. Ellos venían para ser bautizados por Él a fin de escapar del castigo eterno, según su pensamiento, pero no porque desearan a Dios. ¿Qué quiere decir? Ellos valoraban el rito, pero no el cambio. Y si ustedes observan, después de que les dice eso en el verso 7, que el bautismo no los va a salvar, que ninguna obra humana los va a salvar, en el verso 8 les toca otro tema para que ellos entiendan por el cual no pueden ser salvos. Ellos decían, a Abraham tenemos por padre. Es decir, que ellos tenían la confianza puesta, los israelitas que eran los que decían, a Abraham tenemos por padre, tenían la confianza puesta en que ellos iban a ser salvos. ¿Por qué razón? Que ellos iban a ser salvos sencillamente por herencia. Y habían olvidado algo, que Dios no tiene nietos, solo hijos. Entonces lo que Juan le está diciendo aquí es absurdo que tú creas que vas a ser salvo por la herencia, cuando debes arrepentirte de tus pecados. Y yo no puedo dejar pasar por alto acá porque estoy ante una audiencia cristiana. Y no son pocas las veces que yo he escuchado a muchachos decir, yo les pregunto, ¿usted desde cuándo es creyente? Yo nací siendo creyente, pastor. Mira, cuando alguien me dice yo nací siendo creyente, no hay salvación. Porque tiene que haber un momento individual en la vida de la persona donde uno se arrepienta de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo para ser salvo. Y en el caso mío, fue ese glorioso inicio del año 2006. Un domingo estaba yo en la iglesia, yo no sé qué cantar, yo no sé qué predicar. Lo que yo sé es que Jesucristo ese día me salvó. Después de 20 años escuchando el Evangelio. Y estimado, Dios no tiene nietos, Dios no tiene primos, Dios no tiene sobrinos, nada. Dios tiene solamente hijos. ¿Y cuál es la manera de ser hijo de Dios? Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que para ser hijo de Dios se debe creer en Jesucristo como el Salvador. Es la única manera. Entonces tenemos acá a Juan enseñando que el arrepentimiento libra de la ira
de que mi papá sea salvo, ni tampoco el hecho de que yo haga prácticas externas como ir y bautizarme. Puedo bautizarme y seguir condenado. Lo que va a librar de la ira venidera es un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que Juan está llamando cuando habla de los frutos dignos de arrepentimiento. Pero luego de hacer eso, Juan comienza a enseñar que el arrepentimiento, si bien es invisible, el arrepentimiento se percibe en la vida diaria. Y es aquí donde este mensaje general que él lanzó, que si ustedes observan el verso 9, termina de una manera muy contundente. Ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto se corta y se echa en el fuego. Vamos a entender la ilustración para poder entender cómo él la aplica en la vida diaria. ¿Cuál es el hacha de la cual se habla en el verso 9? El hacha está descrita en las últimas palabras del versículo 7, las últimas dos palabras. ¿Cuál es el hacha? La ira venidera, ese es el hacha. Está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿cuál es el árbol que no da buen fruto? En esa ilustración, aquella persona que se niega a arrepentirse. Entonces, la ira venidera va a cortar a aquella persona que se niega a arrepentirse, y termina de decir el versículo, se corta y se echa, ¿dónde? En el fuego. Entonces, esa ilustración del fuego está hablando ¿de qué? De la condenación eterna. ¿Qué significa entonces el hacha está puesta y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego? Significa la ira de Dios vendrá y va a cortar a todos los incrédulos y los va a arrojar en el lago de fuego para una condenación eterna. Eso es lo que está enseñando Juan. Y algunos podrían decir qué duro es Juan, pero según el verso 18, esta era la manera de él expresar las buenas nuevas al pueblo. Esta era la manera de exhortar, dice el verso 18. Luego de haber dicho eso, varias personas son movidas. Hay tres grupos de personas que se describen ahí. En el verso 10 está el primer grupo de personas. ¿Cuál es? ¿Cómo aparece en el verso 10 el primer grupo de personas? La gente. En el verso 12 está el mismo grupo, está otro grupo de personas. ¿Cuál? Los publicanos. En el verso 14 está el tercer grupo de personas. ¿Cuál es? ¿Cuál? Los soldados. Ahora, ¿cuál es la pregunta que en la parte final del verso 10 hace la gente? ¿Qué haremos? ¿Cuál es la pregunta que al final del verso 12 hacen los publicanos? ¿Y cuál es la pregunta que en la mitad del verso 14 hacen los soldados? ¿Por qué la pregunta es ¿qué haremos? Porque el arrepentimiento no son cosas que se sienten, son cambios que se producen. Está el borrachito enguayabado y con el dolor porque se acaba de tomar todo lo del arriendo, lo del mercado y lo de los servicios. Y llora porque se gastó todo. Pero en la noche vuelve y se emborracha. ¿Hay arrepentimiento? Pero ¿por qué no si él tuvo dolor? Pero ¿por qué no si él lloró? Pero ¿por qué no si él se lamentó? ¿Por qué no hubo arrepentimiento? Porque no cambió. Por eso la pregunta de ellos es, ¿qué haremos? Verso 10, ¿qué tiene que hacer la gente? Verso 11, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso se llama generosidad. Si el fruto digno de arrepentimiento era la generosidad, ¿qué era lo que caracterizaba a la gente que escuchaba a Juan? El egoísmo, la avaricia. Me importa solamente mi persona, los demás, suerte. Viene el segundo grupo, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los cobradores de impuestos
ámbito colombiano, los publicanos eran la DIAN. Listo, cobradores de impuestos. Y los publicanos de esa época tenían algo en particular. Si el gobierno decía se cobra el 10, ellos cobraban el 15. Si decía el gobierno se cobra el 15, ellos cobraban el 20. Daban al gobierno lo que el gobierno pedía y el resto, venga. Por esa razón, dicen los publicanos, ¿qué haremos? Verso 13. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Les hago una pregunta, ¿cuál era el pecado con el que más tenía que luchar la gente del versículo 10? El egoísmo. Bueno, les dice, sean generosos. Ahora, ¿cuál es el pecado con el que más tienen que luchar estos recaudadores de impuestos? La usura. Por esa razón el reto es, sean honestos. Dense cuenta que a cada grupo le está aplicando el arrepentimiento, pero en el pecado con el que más luchan. Eso es lo que está haciendo Juan. En el pecado con el que más lucha. ¿Por qué? Porque los frutos dignos de arrepentimiento son la lucha contra el pecado propio. Y aparece el tercer grupo, que son los soldados, y le dicen, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, miren esto, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estos son los pecados en los que están impuestos todos los miembros de la fuerza pública de cualquier país. ¿Cuál? No exigir, ¿cómo es que dice ahí el verso? No hacer extorsión a nadie. Sí, pregunta sencilla. Por lo general, los chistes de los guardias de tránsito y de policía de tránsito son relacionados con ¿qué? ¿Por qué será? Miren, vaya. Otro pecado. No calumniéis. ¿Cuál era la calumnia? Que estos soldados acusaban a un inocente de un crimen que no había cometido para que ese inocente, con tal de que no lo metieran a la cárcel, les pagara. Diferente a lo que vemos hoy en día. Bien. Tercer pecado. Y contentados con vuestro salario. Mire, aquel que no se contenta con lo poco no se contenta con lo mucho. Se puede ganar millones, si no hay contentamiento nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente. Porque el asunto no es un problema del bolsillo, el asunto es un problema del corazón. Y al corazón es que le está apuntando Juan cuando dice, arrepentidos. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que lo que Juan hace cuando habla del arrepentimiento es aplicar el arrepentimiento al pecado con el cual está luchando la persona. ¿Qué significa un verdadero arrepentimiento para ti? Haz esto. Piensa ya en este momento, no me lo digas, piensa. ¿Cuál es el pecado con el cual tú más luchas? Pero los pecados, si tienes varios. Piensa en este momento. ¿Cómo saber si genuinamente te has arrepentido? ¿Estás luchando contra ese pecado? Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Las luchas contra el pecado propio. ¿Por qué razón? Porque el arrepentimiento lleva a practicar lo contrario de los pecados habituales. Y yo quiero aquí hacer una aclaración. El llamado a ser frutos dignos de arrepentimiento no es un llamado, óyeme bien, no es un llamado a una vida moral. Óiganme bien porque me están escuchando bien. El llamado a ser frutos de arrepentimiento no es un llamado a una vida moral. Contrario a eso, es un llamado a analizar si los frutos de tu vida concuerdan con los frutos de una persona que ha nacido de nuevo. Es decir, Dios no está interesado con este mandato en que nosotros tengamos una buena conducta y ya. Lo que Dios está interesado es a que revisemos si el fruto, si el resultado de mi vida es una prueba de que he nacido de nuevo
¿O es una prueba de que definitivamente no he tenido un encuentro genuino con Jesucristo? Por esa razón es que si tú observas, habla de frutos y árboles. Pero date cuenta que no dice que la tijera cortará los malos frutos. Lo que dice es que el hacha cortará los malos árboles. Porque el problema no está en la conducta, el problema está en la esencia, en el árbol. Nos está ilustrando acá esto. Nos está poniendo a nosotros como un árbol que produce frutos. Si el fruto es bueno, ¿cómo es el árbol? Si el fruto es malo, ¿cómo es el árbol? ¿Qué le va a pasar al árbol malo? Será cortado y echado al fuego. Y por el pasaje hemos venido comprendiendo que el árbol malo no hace referencia a aquellas personas que cometen pecados terribles, crímenes escandalosos, sino que el árbol malo hace referencia a cualquier persona que puede tener una vida moral, que puede tener una vida religiosa, pero no se ha arrepentido aún y no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Analiza si tienes frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es muy serio. Analiza si en tu vida hay frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no tienes frutos dignos de arrepentimiento, quiere decir que eres un árbol malo, que solo le resta un poco de tiempo para ser cortado y ser utilizado como combustible de las llamas del infierno. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Es decir, mira, ninguna filosofía puede acercar al hombre a Dios, ni la más alta educación puede acercar al hombre a Dios, ni nada de lo que las cosas buenas que el hombre haga puede acercarle a Dios. Lo único que puede preparar el camino es el arrepentimiento. Si tú te arrepientes de mirar a Jesucristo como alguien que no es esencial, y desde hoy crees en Él como tu único y suficiente Salvador. Ese es el mensaje que nos da Juan. Pero luego de un mensaje tan tremendo como el que da Juan, las personas se confundieron y comenzaron a decir: oiga, ¿no será que ese es el Cristo? ¿Qué quiere decir el Cristo? El Cristo es el Salvador prometido desde todo el Antiguo Testamento. Y en el verso 15 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería ¿quién? El Cristo. Entonces lo que hace Juan ahora es que aclaró a todos que Él no era el Cristo. Eso es lo que hace Juan. Aclaró a todos que Él no era el Cristo. Es decir, Juan deja todo bien clarito para que no haya confusión. Y da dos argumentos contundentes de por qué Él no es el Cristo. Según el verso 16, porque el Cristo es inigualable. Miren el verso 16, por favor, en sus Biblias. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno. ¿Por qué Cristo es inigualable? Porque viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y porque Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso Él es inigualable. Entonces Juan dice: el Cristo es alguien que es más poderoso que yo. El Cristo es alguien de quien yo no soy digno de desatar la correa de sus calzados. Entendamos esto. Esa era la acción más humillante de la antigüedad. Desatarle a alguien la correa de sus sandalias, si fuera en nuestra época los cordones de sus zapatos, porque después lo que seguía era lavarle los pies. Pero Juan, al mirar al inigualable Cristo, dice: mira, eso que es una humillación ante los hombres, para mí es un privilegio inmerecido. ¿Por qué razón? Porque Cristo es inigualable. Y el tercer argumento que él presenta para decir que Él no es el Cristo es porque les dice al final del versículo 16: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa? Vamos a entender esa frase. Bautizar en Espíritu Santo y fuego, porque ha sido una frase normalmente malentendida. ¿Qué significa bautizar
la palabra bautizar en toda la Biblia. La palabra bautizar en toda la Biblia significa identificar. ¿De dónde surge la palabra bautizar? De cuando en las tintorerías, en las textileras de la época, hacían una prenda. Normalmente una prenda fabricada con algodón sale ¿de qué color? Blanco. Pero resulta que yo la quiero azul. Entonces, ¿qué se hace en la tintorería? Se coloca un balde con tinta de color azul y se mete la prenda ahí. Cuando la prenda sale, ya no es blanca. ¿Ahora qué color tiene? Azul. Entonces, ¿cómo decían en la antigüedad? No decían esa prenda quedó teñida, sino que decían esa prenda quedó bautizada. Bautizar surge de ahí de teñir, por lo cual es identificar a alguien. Por ejemplo, ¿cuál es la identificación de nosotros acá en Colombia? La cédula. Ese es el equivalente al bautismo, la identificación. Entonces, cuando usted encuentra el bautismo en la Biblia, es identificación. Cristo va a identificar y pone dos cosas para identificar a las personas. La primera, que es una persona, el Espíritu Santo. Cuando habla de identificar con el Espíritu Santo o bautizar con el Espíritu Santo, es cuando se agarra a aquella persona que ha creído en Cristo y se mete en el cuerpo del Señor Jesús. Es decir, que cuando habla de bautizar con el Espíritu Santo es que va a salvar a los que se arrepienten. Pero después dice, lo bautizará también con fuego. En este contexto, el fuego es sinónimo ¿de qué? De condenación. Por lo cual, bautizar con fuego es, ¿qué quiere decir? Identificar con la condenación. Cuando dice entonces, Él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego, lo que viene diciendo es que el Señor identificará a unos para salvación y a otros para condenación. Esta idea la enfatiza el siguiente versículo, donde nos enseña que el Cristo separará los creyentes de los incrédulos. Verso 17: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador, hermanos, hagan cuando ustedes ven una pala, pero terminada en la parte final como un tenedor, como un trinche. Entonces, ¿qué se hacía con eso? Se agarraba lo que se colectaba del cultivo y se lanzaba, se aventaba, para que quedara en un lado el trigo y en otro lado quedaba ¿qué? La paja. En el contexto que estamos mirando de salvos y de condenados, ¿quién es el trigo? El salvo. ¿Quién es el condenado? La paja. El trigo se va a poner en ¿dónde? Según el verso 17. En el granero. ¿Cuál es el granero de Dios? ¿Dónde vamos a estar los salvos? En el cielo. ¿Y la paja se va a poner dónde? En el fuego. ¿Cuál es el fuego? La condenación, el lago de fuego, lo que conoce popularmente como infierno. Cristo separará a los creyentes de los incrédulos. Paja, trigo. Granero, fuego. Salvación, condenación. Eso es lo que va a hacer Cristo. ¿Quién nos enseña eso? Que el Cristo se recibe como Salvador o se enfrenta como juez. Mira, tu cita con Cristo es inevitable, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tu cita con Cristo es inevitable. Él es la cita que tú nunca podrás dejar esperando. En algún momento te vas a tener que encontrar con Él. La pregunta es si cuando lo veas va a ser el gran salvador de tu vida o va a ser el implacable juez que va a dictar la sentencia. Una de dos, no hay tercera opción. Por eso no puedo pasar sin preguntarte, ¿tienes tú a Cristo como tu Salvador o prefieres enfrentarlo como juez? Quiera Dios que le recibas como Salvador. Este mensaje que parece tan duro, y digo parece porque no es, ¿cómo lo ve Dios en el verso 18?
Miren cómo nos lleva a la conclusión. Con esas y otras muchas exhortaciones, que es la palabra animar, anunciaba ¿qué? Buenas nuevas. No dice los regaños, no dice los insultos. ¿Qué era lo que anunciaba Juan con todas esas cosas? ¿Por qué son buenas nuevas? Porque si hay algo peor que estar enfermo, o mejor, permítame expresarlo de otra manera, es mejor estar enfermo y saberlo que estar enfermo e ignorarlo. ¿Qué es lo que Juan está haciendo con este arrepentimiento? Haciendo conscientes a los demás de su estado espiritual de muerte para con Dios, para que ellos pongan la fe en Jesucristo y así puedan ser salvos. Por eso en la predicación del arrepentimiento es una buena nueva. Pero Juan, contrario a haber sido bien recibido, 19 y 20 dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió de más esto: encerró a Juan en la cárcel. Eso recibió Juan por haber predicado la buena noticia del arrepentimiento. ¿Qué nos enseña el pasaje que hemos estudiado hoy? Hemos estado hablando de los frutos dignos de arrepentimiento. Y la enseñanza es que los frutos dignos de arrepentimiento son las luchas contra el pecado propio. Mira, no te engañes creyendo que no importa tu manera de vivir porque un día hiciste una oración de fe. No te engañes. Porque la prueba de que una persona genuinamente ha creído en Cristo como su Salvador es el cambio en su vida. Si tú tienes estos cambios en tu vida, tú puedes seguir creciendo en Cristo. Pero si tú no tienes estos cambios en tu vida, quiere decir que tú no tienes la vida de Cristo, que tú no has nacido de nuevo. Y si hoy tú te das cuenta que los cambios que produce el arrepentimiento no son una realidad en tu vida, no te vayas sin Cristo, porque hoy es la oportunidad que Él te está dando para que te arrepientas de tus pecados y creas en Él como tu Salvador. Si vienes a Él, comprobarás que para un gran pecador está el gran Salvador que es Jesucristo. Vamos a orar. Padre de los cielos, gracias por tu palabra bendita. Hoy nos ha llevado a confrontar nuestra vida, no con la intención de motivarnos a tener una vida de ética, sino con la intención de revisar si los frutos son coherentes con lo que yo digo creer. Señor, si nuestra vida está presentando estos frutos de vida, permite que sigamos creciendo. Pero si no es así, si alguien revisa su vida y se da cuenta que no tiene esos frutos, concédele hoy el arrepentimiento de sus pecados, que Él se arrepiente y crea en tu Hijo Jesucristo, porque solo en Jesús hay salvación. En su nombre oramos dándote gracias. Amén y amén.